Hoy me preguntaron por el tema, el título del tema. Yo casi no le pongo títulos a los mensajes, pero si se tratara de poner algún tema, le llamaría el propósito del llamado. Pero mejor no el llamado, porque a saber si tenemos llamados, ¿verdad? Este, es que nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Y qué es propósito? Un propósito es, hermano, el objetivo por el cual fue hecho algo. Quien lo entiende mejor es alguien que ha estado cerca de algún alfarero, de alguien, cerca de alguien que está formando algo o creando algo. Por ejemplo, el alfarero hace un comal. ¿Y el comal para qué sirve? ¿Aló? Ustedes son gringos, no conocen el comal. A ver, ¿cuántos conocen el comal aquí de este lado? ¿El comal para qué sirve? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Ustedes conocen el comal aquí? ¿Para qué sirve el comal? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Y aquí conocen el comal? No lo conocen, solo un salvadoreño conoce el comal, mire. Los demás no conocen el comal. Allá. ¿Y por qué no lo dicen? Para hacer tortillas. Y ya pueden ser pupusas, gorditas, baleadas, pero se usa la tortilla. Amén. Y cuando el Señor nos crió a nosotros, hermano, nos crió con un propósito. Y aparte del propósito, también algunos suspendemos ese propósito. Y de tal manera que al no conocer el propósito, comenzamos a actuar por metas. Y ya las metas, hermano, ya no son espirituales. Es un parche, es queriendo componer lo espiritual. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Porque hay creyentes que no tenemos ni propósitos. Bueno, no conocemos el propósito. Propósito si hay de parte de Dios para nosotros. Pero no conocemos el propósito. Algunos no conocemos el propósito por el cual Dios nos mandó a la tierra. Y al no conocer el propósito, le entramos a las metas. Pero hay gente que no tiene ni propósito ni metas. Qué desgracia, ¿verdad? Y yo le voy a preguntar en esta hora, ¿usted conoce el propósito de Dios para su vida? Gloria a Dios. Ojalá que esté trabajando en ese propósito. Ojalá que no cambie el propósito por las metas de los hombres. ¿Y qué es una meta? Pues una meta es, en este año me voy a casar, podrá decir el soltero o la soltera.
podrá decir, en este año yo voy a viajar. En este año yo me voy a comprar un carro. En este año tal cosa. Esas son metas. Y en la Biblia encontramos personas que conocieron su propósito. Y aunque Dios no les haya dicho su propósito, ellos, la perseverancia, encontraron el propósito. Y vamos a mirar en esta hora a dos personas. Uno que conoció su propósito y otro que no conoció su propósito. Por ejemplo, hoy hay leyes, hermano, que se abren para desviarnos de lo que es la Biblia. Por ejemplo, hoy ya se puede casar mujer con mujer y hombre con hombre. Eso ya es humano. Eso ya es político. Eso ya es fuera de la Biblia. Porque Dios tenía el propósito de llenar la tierra con gente. Y en su propósito hizo un hombre y una mujer. ¿Y cuál era el propósito? Los bendijo y los envió a henchir la tierra, a llenar la tierra. Y hasta el día de hoy sigue actuando ese propósito. Pero al casarse hombre con hombre y mujer con mujer, la humanidad se acaba. Ya no puede procrear un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Y, hermano, eso pasa con las metas y el propósito. Que cuando uno se sale del propósito de Dios y camina según sus metas, no produce para el reino. Produce para sí mismo, pero no produce para Dios. Y a esta hora, permítame preguntarle, ¿para quién produce usted? ¿Para quién produce Iglesia de Jesucristo, Pacto Eterno? ¿Estamos produciendo para nosotros mismos o estamos produciendo para Dios y su reino? Porque el que se casa hombre con hombre y mujer con mujer no está produciendo nada. Tienen una vida de placeres, tienen una vida de planes y de metas, pero no de propósito. Y aquí se trata de conocer el propósito de Dios. Por ejemplo, hay Dios para alcanzar el propósito en cada uno de nosotros nos pone en un proceso. Vamos a mirar, hermano, en el capítulo número 24 del libro de Génesis, capítulo 24, y vamos a mirar el propósito de Dios. Y yo siempre, cuando fui oveja, yo siempre buscaba la parte de la palabra que a mí me corresponde, que a mí me correspondía en el tiempo que fui oveja. Por ejemplo, hablaban, hermano, de la envidia, y yo no tenía ningún problema con eso. Fíjese, yo no tenía ningún problema, gloria a Dios. Amén, aleluya, decía yo. Cuando hablaban, hermano, el mensaje iba
exhortando al que no se congregaba, yo gritaba: gloria a Dios, habla Padre, decía yo. Pero los que no se congregaban iban a decir amén. ¿Salían contentos del mensaje? No. Cuando hablaban de los hermanos que no tenían privilegios, hermano, yo decía amén, aleluya, gloria a Dios. Pero los hermanos que no tenían privilegios salían molestos. Por eso, en esta hora yo le voy a pedir que tome la parte que le corresponde. Amén. La parte que le corresponde, no la parte que no le corresponde. Porque en un mensaje Dios nos habla a todos. Por ejemplo, hoy vamos a conocer qué es el propósito de Dios y cuáles son las metas de los hombres, de la humanidad. Tiene el capítulo 24 de Génesis. Dice: era Abraham, verso 1, 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Entonces, cuando Dios bendijo al papá de Abraham y a la mamá de Abraham, Dios se propuso bendecir el fruto de ese vientre en todo. Yo, cuando vine al Evangelio, también Dios se propuso bendecirme en todo, no a medias, no un poquito. Dios, cuando hizo a este gordito, se propuso bendecirlo en todo. Me bendijo con mis padres, me bendijo con mis hermanos, me bendijo con el pastor que me dio, me bendijo con la congregación donde me instaló, me bendijo, hermano, en el trabajo, me bendijo en la casa, me bendijo en la ciudad, me bendijo en el campo, me ha bendecido en todo. Yo no puedo decir, hermano, no tengo ninguna queja de Dios, pero me hizo nacer campesino. Y, hermano, como campesino no podía sembrar cuando yo quería. El campesino, el agricultor, no siembra cuando él quiere, sino en el tiempo requerido. Después de sembrar, me enseñaron a cuidar lo que ya estaba sembrado. Me enseñaron a limpiar lo que ya estaba sembrado. Me enseñaron a cuidar lo que ya se había sembrado. Y la cosecha no se corta cuando uno quiere, sino cuando Dios da el tiempo requerido. Amén. Porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo tiene su día y todo tiene su hora de todo lo que hay debajo del sol. Hay tiempo de casarse. Oiga bien, y ojalá que usted aproveche el tiempo en que está casado, porque también
hay tiempo para divorciarse. Hay tiempo de recibir y hay tiempo de rechazar. Ojalá que usted aproveche el tiempo cuando se recibe, porque hay tiempos cuando se rechaza. Amén. Hay tiempo de comprar y hay tiempo de vender. En cuanto a la palabra, también cada mensaje tiene su tiempo. No es, hermano, cuando uno quiere. Yo tengo un mensaje de hace 35 años y Dios no me ha permitido darlo. ¿Cómo ve? Porque no ha llegado el día, no ha llegado la hora y no sé si aquí va a ser el lugar donde se predique ese mensaje. Entonces, ya conociendo, hermano, que Dios se propuso bendecir a Abraham en todo, yo tengo que preguntarme, porque el Dios de Abraham también es Dios mío. Dios lo bendijo a Abraham en todo, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con sus ovejas, con sus bueyes, con su cuerpo, con todo. Lo bendijo. Lo rodeó de bendiciones. Bueno, pero el proceso fue bien difícil. Y dice, hermano, y dijo Abraham a un criado suyo, el más que, aló, el más viejo de su casa. Vamos a mirar otra vez más a un criado. Hermano, le voy a decir una cosa. Para llegar a ser criado en una casa no es en todo tiempo. Por ejemplo, un criado debe de llegar a una casa donde va a ser criado, donde lo reciban como criado, tiene que llegar en el tiempo de niño. Tiene que llegarse a regalar a esa casa. Tiene que mirar al amo, al que lo recibe, lo tiene que mirar como su dueño. Y por lo general, cuando alguien se hace criado, es porque no tiene dónde dormir y porque no tiene qué comer y no tiene casa, no tiene dirección exacta. Entonces tiene que ser niño. ¿Ok? Pero si viene un viejo, hermano, de 18 años, de 20 años, a regalarse con usted, y usted con una patoja de 20 años ahí, ¿usted lo recibe? ¿Aló? Entonces, para ser criado hay un tiempo. Imagínense que llegue un viejo ahí, hermano, peor si es panzón. Aquí me vengo a regalar para que me regalen la comida. ¿Usted lo recibe? Ah, sí lo recibe. Mire, usted es peor que ese. Entonces, Abraham buscó a un criado el más viejo. Eso quiere decir que tenía muchos criados y también tenía criadas. Y entonces, hermano,
Mire, cuando iban llegando los niños que se regalaban en la casa de Abraham, les daba de comer a todos, pero le echó el ojo al que había llegado primero y le dijo: tú vas a ser el jefe de todos los criados. En la casa de mi papá tuvo criados para que le ensillaran su caballo, para que fueran a traer el agua. A nosotros no nos mandaban al río, era muy peligroso, para jalar el agua, para rajar la leña. Y no solamente tuvo uno, y por lo general eran sobrinos de él. Y yo sigo pendiente de los criados de mi papá. Ellos están allá y yo aquí, y todavía pregunto por ellos. En mi casa no solo vivía mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis tíos, sus hijos, sino que también algunos de sus sobrinos y unos criados que no eran de la familia. Y todo el tiempo había comida en la casa. Y no éramos ricos. Aquí dice que tomó al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y mire, hermano, qué tremendo. Esto está tremendo. Escogió a uno que le dio la estafeta de autoridad. Cuando Abraham no estaba, había alguien que mandaba. No estaba Abraham, pero estaba el criado más viejo. Y lo fue mirando cómo mandaba, cómo se comportaba con los demás criados. ¿Y a qué quiero llegar, hermano? Ahorita le voy a decir. Dijo, mire cómo dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló, me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Entonces, hermano, había un propósito por el cual lo hizo gobernante. Había un propósito por el cual le confió todo el dinero que llevaba para el camino. Había una razón, un propósito, hermano, de criarlo desde pequeño, a manera de convertirlo en una persona confiable, en un administrador, en un mayoral, en un mayordomo.
Pero punto número uno, ese criado o tuvo que ser regalado por sus padres o tuvo que ser abandonado por sus padres o tuvo que ser desechado por sus padres. Tuvo que ser separado de su familia, de sus hermanos, para ese propósito. Y eso es lo que nosotros no conocemos del propósito. Que nosotros, hermano, en alguna ocasión tenemos que ser menospreciados. Y nada menos y nada más, hermano, que a este muchacho tuvo que ser desalojado, rechazado, regalado, olvidado, repudiado por sus padres. ¿Quién le entra a esto? Si uno no está dispuesto a ser rechazado, hermano, por padres y hermanos, no califica para la posición de este criado. Entonces, ¿qué se necesita para ser criado? Ser rechazado por sus padres, ser abandonado por sus padres. Anoche hablábamos que en la Biblia no hay mensajes bonitos. Está bonito, hermano, que el muchacho era honrado. Está bonito que el muchacho haya sido escogido para ir a buscar a la nuera de su amo. Eso está bonito. Que Abraham le haya confiado, que Abraham le haya dado dinero, que Abraham le haya puesto ayudas a su alrededor, que Abraham le haya dado una posición de privilegio en su casa. Eso está bonito. Lo que no está bonito, que lo haya regalado su papá y su mamá. Eso no está bonito. Mire, hermano, nosotros somos una bola de amargura. Somos una bola de amargura, un costal de amargura, solo porque nuestros padres nos corrigieron. Y ahora, si nos hubieran regalado. Vaya, regalado es bastante, hermano. Somos una bola de amargura y no nos dejaron olvidados, hermano, como un chucho en una banqueta. Regalado es bastante. Recomendado es bastante. Pero rechazado por el propio padre, por el propio madre, por la propia madre. Yo no tendría, hermano, valor de hacer eso. Entonces, vamos conociendo que dentro del propósito que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que ser procesados. A veces tenemos que ser rechazados. A veces tenemos que ser maltratados. ¿Sabe, hermano? Mire, sabe que cuando Abraham lo llamó, lo juramentó en el nombre de Jehová. ¿Qué es eso? Que tenía que hacer al pie del mandamiento, al pie de la orden, al pie de la letra, todo lo que le dijo Abraham. ¿Cómo ve? Y si no lo hacía, Abraham no lo iba a matar. Era Dios
ir a viajar, de ir a buscar. Pero hermano, qué tremendo es salir de viaje y tener que encontrar a una muchacha bonita de Abraham en toda la tierra. No era de ir al mercado de esclavas, no era, hermano, de ir a tenía que pasar el desierto. Y en el desierto no hay agua. Por eso él dijo, hermano, cuando llegó cerca de la familia, donde vivía la familia de Abraham, dijo, Señor, que la mujer a quien yo le pida me diga que también le va a dar de beber a mis camellos, que esa sea, Señor. Entonces, pero Eleazar ya pasó, ya cumplió, ya fue procesado, hermano, en el propósito por el cual Dios lo mandó a la tierra. Tenía que rajar leña, tenía que pelar el cabrito, aprendió a cocinar, y eso va dentro del propósito de Dios. Hermano, que el cocinar en una iglesia es invento del pastor, es imposición del pastor. No, Dios, hermano, para darle la primogenitura a Jacob tuvo que, no se oyó, para darle la primogenitura a Jacob tuvo que, aló, ahí no andaba con babosadas Eleazar, hermano, que yo ya lo hice por muchos años. Por eso Dios no avisó cuando llegó a la casa de Abraham. Aleluya. Y cuando llegó el Señor, hermano, llegó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Imagínense, ¿y dónde estaba Eleazar? Trabajando, no estaba durmiendo, hermano. Y fue Abraham, corrió al establo y dijo, ¿cuál es el cabrito? ¿Cuál es el borreguito? ¿Cuál es el corderito? El mejor que tengo en el establo, ese va a servir para darle de comer a mi Criador, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Lo agarró, lo manió y se lo tiró encima a Eleazar. Como cuando a usted le entregan el mapeador. Como cuando a usted le entregan el trapeador. Como cuando a usted le entregan la chapeadora, el machete, el garabato. Y le dicen, hay que mantener limpia la casa de Dios. Y lo peor que su mujer todavía. ¡Ey! Sí, mamayita, dice, y deja tirado el garabato. Sí, mamayita, dice, tira de escoba. Usted no califica para ser criado de Dios.
Jesucristo para la salvación de nuestras almas no fue bonita. Mire, ¿sabe cuál es el mensaje bonito? Hermano, en las iglesias es el que predican los de la doctrina de la prosperidad. Eso sí, recibe que te van a aumentar el salario. Amén, dice el atarantado. Eso sí es de Dios, dice. Eso que lo pongan a cocinar a uno no es de Dios. Eso se lo imponen a uno. Eso no es de Dios, eso es del hermano Carlos. ¿Cómo ven? No hay mensaje bonito. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue bonito. Los latigazos que le dieron a Jesús no fue bonito. Los clavos que le metieron en su cuerpo no fueron bonitos. El cargar la cruz para la salvación de nuestras almas, eso no es bonito. Y nosotros reclamamos mensajes bonitos. Entonces, hermano, fue bonito que regalaran a ese muchacho. Bueno, eso es si llegó, hermano, por la vía de sus padres. Y si fue abandonado. Y caminar ese niño, de 5, 4 años, 5 años. Con 3 días, 5 días, que su mamá y su papá lo dejaron a comer. ¿Es bonito eso? Es bonito servirle al Señor. Hermano, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Es bonito diezmar? Sí, de las cosas que a mí me gustó. Hermano, era cuando él diezmaba y me mandaba. ¿Qué le decía yo al hermano Isaías? Al pastor de mi papá. Decía, viejo, usted ya sabe lo que los ajos y las cebras. Viejo, aprovecha. Imagínense, se aprovecha de los débiles, se aprovecha de los analfabetas, se aprovecha, toma ventaja de los pobres. Diezmar como mi papá diezmaba, no se lo recomiendo. Usted trae el sobrecito, allá está hecho ya. No, a mí me clavaban, hermano, 3 coches, 3 marranos en la espalda, en el cuello. Esa era mi cadenita de oro. ¿Y cómo llegaba al otro lado del pueblo? Yo llegaba contento, hermano, en ese calor de mi pueblo, donde uno se está bañando y está sudando a la vez. Pasar todo el pueblo, hermano, con los marranos encima, y pasaban las muchachas bien bonitas. Y yo con mi sombrerito de paja, hermano, me lo bajaba para que no me miraran, solo para que el hermano Isaías anduviera en una combi. No crea que solamente usted siente cuando pasa el sobrecito.
todavía los hermanos que lo conocen a usted, todavía nos pican la mano. Será fácil que le clave, mi hermano, un tercio de leña de 130, de 150 libras. Y uno en la flor de su juventud, de 15 años, hermano. Será fácil diezmar la leña. Y todavía que tu papá te diga, si al hermano Isaías no le gusta cómo va a arrancar la leña, se la afinas más todavía. ¿Cómo ven? ¿Cómo mira eso? Hoy la excusa es: tengo que ir a estudiar, tengo que ir a la escuela. No, en mi casa no fue así. En mi casa hoy no vas a ir a la escuela. ¿Okay? ¿Y por qué me decía yo? Hoy tenemos exámenes. Así decía yo. No, hoy hay que ir a pelar postes para hacer el templo donde adoramos y alabamos a nuestro Dios, decía mi papá. Hoy no. ¿Y su muchacha por qué no vino? ¿Su muchacha por qué no vino? Porque está estudiando. Gloria a Dios por eso. Pero en mi tiempo no fue así. Mi papá no sabía contar. Y decía: hoy no vas a ir a la escuela. Hoy hay que pagarle a los que van a cortar el maíz, a los que van a limpiar la milpa. Yo no aprendí a diezmar haciendo caso. Yo no aprendí a dar primicias así, ofrendas de acción de gracias así. No, hermano. El campesino no ofrenda. Mi mamá y mi abuelito criaban pollos de grano y los metían en un canasto, hermano, las primicias, y me lo ponían encima. Y otra vez a la casa del pastor. Y ahí iban patos, ahí iban chopitos, ahí iban, hermano. ¿Y usted cree que pedían permiso para ir al baño con los patos? ¿Cómo llegaba yo? ¿Y usted no babosadas? Usted no hubiera servido para ser evangélico hace 40 años. Y bien señalado tenía el Señor a Eleazar. Bien señalado lo tenía. Este va a crecer aquí. Y Abraham ni sabía por qué. Ese es el punto. Yo no sé por qué me atrae tanto ese niño. No sé por qué tiene esa gracia. No sé por qué, porque como él mandaba a los demás, no sé por qué los otros le tienen envidia. Claro, si Dios lo había mandado, no, hermano, no al Tigmarín, no por casualidad, a la casa de Abraham, tenía un propósito con Eleazar. ¿Y a ti para qué te mandó aquí? ¡Aló! ¿Para qué te mandó aquí? ¿Tú fuiste aventado con onda? ¿Llegaste por casualidad aquí? ¿O llegaste con propósito de Dios?
Entonces, encontremos el propósito, porque ni Abraham ni Eleazar sabían el propósito. Y cuando ya llegó, hermano, el día de su muerte, que ya tenía que morir, y ya tenía 130 años Abraham, se había pasado de la edad, hermano, esperó 10 años más. Lo que le habían dicho a Noé, que la edad del hombre iba a ser 120 años, él esperó 10 años más. Imagínense, para ir a buscar esposa para su hijo. Entonces, cuando Abraham lo puso a juramentar, estaba firmando su muerte. Hoy ese evangelio ya no existe, ese evangelio ya no se predica. Y agarra Eleazar, hermano, y le decía: Señor, no es para mí la muchacha, hermano, es terrible enamorar a una muchacha para otro. Eso es bien difícil. Yo si la muchacha está bonita, si a mí me manda, yo la agarro para mí, yo no la agarro para otro. ¿Cómo ve? Si cuesta, ¿verdad? Cuesta enamorar a una muchacha para otro. Es que ¿cómo se sentiría? ¿Cómo le diría, hermano? Eleazar, fíjate que el hijo de mi amo es bien guapo. Se siente feo ese hermano, enamorar a una mujer para otra persona. Aleluya. Pero cumplió y quedó vivo. Pero si no cumplía, se moría. Júrame que no vas a traer a alguien y júrame que no vas a venir con las manos vacías. Ese cómo hacía, hermano, si no la encontraba, ¿qué hubiera dicho si regresa sin la muchacha? Gloria a Dios. ¿Usted piensa que esto es fácil de pastorear? Cuando el Señor venga, hermano, y me pregunte, y fulano, y vengano, y perencero, ¿dónde está? ¿Qué le voy a decir? Señor, yo así le voy a decir: Señor, no eran ovejas. Eso lo voy a decir yo. No, porque si usted es oveja, usted va a ser responsable con sus sufrimientos. Usted va a conocer bien su responsabilidad. Usted va a conocer sus responsabilidades. Gloria a Dios. En el capítulo 15 de Lucas, siéntese un tantito más. En Lucas, hermano, encontramos la parábola del hijo pródigo. Y un día el hijo pródigo, no conociendo su propósito, solo tenía metas. Eso es diferente. Y desconoció el propósito por el cual Dios le había dado un papá. Oiga bien, hermano. Desconoció la razón, el propósito por el cual Dios le había dado un papá millonario. Se presentó con su papá
Y le dice, mire qué importante es esto. Le dice, en el verso 15, 11, dice, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No tenía propósito. Y sus metas no eran servirle a su padre. Su meta era marcar distancia entre él y su papá. Pero no con los bienes propios, sino con los bienes que el padre le dio. Que de apóstol, ¿verdad? ¿Por qué si quería vivir lejos de su padre? ¿Por qué no se puso a trabajar él? Hubiera comprado su boleto y se hubiera ido a la provincia de tal. Pero miren lo que es no conocer el propósito de Dios. No conocer su propósito por el cual nació en esa casa de un millonario. Y dijo, no, yo voy a ir a vivir mi vida loca, yo me voy a ir lejos de mi papá, yo voy a buscar mis amigos, yo voy a escoger mis amigos, yo tengo derecho a escoger mis amigos, yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiero, sí, pero no con el dinero de Dios, perdón, con el dinero de mi papá, que es igual. ¿Usted conoce el propósito de Dios cuando le da dinero? Le pregunto, ¿sabe usted qué hacer con el dinero que Dios le da? Porque un hombre tenía muchos bienes y los repartió a sus trabajadores, y a uno dio 5, y el que recibió 5 lo recibió, ese dinero lo recibió del Espíritu, y a otro le repartió 2, y el que recibió 2 lo recibió del Espíritu, y al que le dio un talento lo recibió en la calle. Ten cuidado cuando Dios ponga dinero en tu mano. No es para que te pierdas, porque el dinero que recibió el hijo pródigo lo usó para vivir perdidamente. Ahora pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué tanta bendición? Pregúntale, ¿por qué tanta bendición, Señor? ¿Por qué mi trabajo es holgado? ¿Por qué tu trabajo es de jefe? ¿Ya le preguntaste al Señor por qué eres tu propio jefe? ¿Ya le preguntaste al Señor por qué el tiempo que le das no se lo das porque el patrón te lo permite? El tiempo que le das tú lo haces conmigo. ¿O te lo reprime tu mujer? ¿Aló? Tu mujer te administra
Aló, vamos platicando, hermano. Tu mujer te administra tu tiempo. Hoy vas a ir al mercado, hoy vas a ir al banco, hoy te doy permiso de ir al culto, hoy te doy permiso para ir al tema de sobremesa. ¡Qué gracia! ¡Aló! ¿Conoce usted por qué razón Dios puso a disposición el tiempo que usted le da? Aleluya. Todo lo que recibimos de las manos de Dios, Dios sabe cuánto nos dio. Dios sabe cuánto tiempo te da el día. Gloria a Dios. Dios nos dejó la parábola del hijo pródigo y nos dejó el capítulo 24 de Génesis para que miremos que en la Biblia hubieron hombres que conocieron el propósito de Dios y hombres que no conocieron el propósito de Dios. El hombre rico no supo por qué Dios